Como anunciábamos, ya estamos en el estudio de M24 con Pablo Martínez, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Buenos días, Pablo. Buenos días, para ustedes un gusto estar por acá. Nos decías que estabas medio ahí compenetrado con Enzo por el tema de Nacional. Sí, este año la verdad que no ha sido un buen año. Estuvimos llorando un poquito ahí afuera con Enzo, pero redoblando nuestros votos de que el futuro va a ser mejor, sin duda. Pero sí reconocieron a Luis Suárez ayer, vi. Por supuesto, bueno. Eso para ustedes para nosotros, es una caricia. Al alma. En este momento muy necesaria, te diría, Sofía. Bueno, bien. Pablo, sacó el Observatorio de Derecho a la Educación un primer informe allí donde se analizan distintos temas, un documento coordinado por Cristian López, Paola Dugliotti y Camila Falkin, pero bueno, tú estuviste allí en la presentación, ¿no? Y uno de los temas que se aborda justamente es la gobernanza de la educación. Y hemos hablado mucho de esta cuestión, fue algo que se venía anunciando por parte, ¿no?, de este gobierno desde antes de asumir, se concreta en la LUC, esto de que el MEC pase a tener mayores potestades, ¿no?, pasar de los consejos de inicial y primaria y de secundaria a direcciones unipersonales. Ahora que eso ya lleva un tiempo, ¿no?, de aplicado, ¿qué resultados ha tenido? ¿Fue tan negativo como se preveía? Bueno, a ver, quizás habría que ver dos cosas acá. Por un lado, la injerencia de algún modo que el MEC toma en asuntos educativos en el marco de la ley, ¿no? Esto yo creo que sí, que ha tenido un impacto negativo, particularmente en algunas áreas. La que yo debería subrayar es el área de formación docente. Uh-huh. Ustedes saben, se está llevando adelante, en acuerdo, digamos, con lo que se estableció en la LUC y con reglamentaciones posteriores, un proceso de acreditación del carácter universitario de la formación docente, uh-huh, que tiene, digamos, al MEC como su actor central. Y yo creo que ciertamente esto ha generado muchísimas dificultades porque está muy lejos el MEC y los mecanismos que ha establecido de generar efectivamente una cultura universitaria. Y hay una unanimidad en todos los actores de formación docente, en la educación terciaria, en la educación universitaria, que esto no es un buen camino, porque, digamos, se establece un reconocimiento que va a ser formal, mediado por el Ministerio de Educación y Cultura, del carácter universitario de los títulos docentes, pero no mueve un ápice, digamos, lo que son los procesos de formación docente en términos de incorporarles la lógica universitaria. Entonces, ciertamente, uno aquí no puede más que decir que esto no ha sido un camino que permita superar un viejo problema de la educación uruguaya, y efectivamente es una consecuencia del camino legislativo elegido, digamos, para procesar estas cuestiones. Esto por un lado. Después, por el otro lado, tú mencionabas los cambios en la gobernanza dentro de la ANEP, uh-huh, la eliminación de los consejos en las distintas ramas, el establecimiento de direcciones generales. Aquí lo que teníamos era un anuncio, una promesa, diría, de que lo que iba a suceder era que se iba a mejorar la gestión sustantivamente, porque ya no íbamos a tener organismos colegiados que se suponía eran mucho más pesados y burocratizados para tomar decisiones, y ahora íbamos a tener una figura cuasi de carácter gerencial que tomara decisiones rápidas sin esa necesidad de deliberación. Por lo que nosotros relevamos, conversando y recibiendo y recabando opiniones de distintos actores en los distintos subsistemas, esto no parece haber sucedido. No se han superado, digamos, situaciones complejas en lo que tiene que ver con la gestión, con los tiempos de la gestión, pero además se ha perdido un eslabón importante que era el que suponía el hecho de que los docentes estuvieran integrados a través de sus representaciones legítimas en esos consejos, lo cual adelantaba mucha tarea en la definición de la política educativa, porque era una política en la cual ya el colectivo docente, a través de representantes legítimamente electos, participaba. Y bueno, creo que no hay que ser un especialista en la temática, simplemente una persona interesada por los problemas sociales y educativos, para ver que justamente el tema de la participación ha sido un fuerte déficit en la implementación de las políticas. Por lo cual, yo realmente no veo que
que estos cambios de gobernanza, tanto, digamos, la entrada del ministerio a definir cuestiones en educación, particularmente en formación docente, y este cambio, de este pasaje de consejos de direcciones generales, realmente haya producido un cambio sustantivo en el panorama educativo. Uh-huh. Ahora, en el informe también se plantea algo que tiene que ver y que está centrado con los resultados, pero cuantitativos y no tanto cualitativos, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa de esto en particular? Claro, el informe se centra en una idea del derecho a la educación que quiere poner como clave central los aspectos pedagógicos, ¿sí? Quiero decir, no se trata solamente, sin menospreciar esto y sin decir que esto no es importante, en evaluar cualitativamente aprendizaje, sobre todo en la escuela, educativos. ¿No? En la escuela esto es importante, pero también en la enseñanza media, secundaria, técnico-profesional. No quiere decir que esto no sea importante, ¿no? Lo que quiere decir es que si uno quiere valorar adecuadamente los procesos educativos, no puede, por las propias características de la educación, no puede dejar de poner el acento en los procesos. Y esos procesos son cualitativos, varían de una institución a otra, tienen factores coyunturales y contextuales que hay que tener en cuenta. Entonces, si yo solamente voy a valorar a la educación, ¿no?, por un resultado cuantitativo, me voy a perder una parte importante de la película. Por ejemplo, digamos, uno puede decir, bueno, se lograron mejores niveles de promoción, que no estamos exactamente en ese escenario, pero digamos, una hipótesis, ¿no? Entonces me da un porcentaje X que es mejor que el que había antes. Bueno, perfecto. Si yo esto no lo cruzo con miradas cualitativas de los procesos educativos, que me digan, bueno, efectivamente estamos logrando que esos aprendizajes en los distintos contextos, en las distintas aulas, transiten de modos que efectivamente redunden en que sean mejores esos aprendizajes, nos falta una parte. Por eso el observatorio, a través del trabajo de los colegas y las colegas, pone el acento allí, porque Uruguay tiene una estructura muy bien montada y aceitada para la valoración cuantitativa. Hoy se va a presentar, ahora en un ratito, el informe del INED. Sí. Y si uno mira, digamos, ya la serie, ¿no?, desde el 2014 de informes que el INED ha producido, uno casi podría decir, el sistema educativo está sobrediagnosticado en términos cuantitativos. Pero ese sobrediagnóstico en términos cualitativos no ha tenido como consecuencia cambios en los procesos cualitativos, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo ahí de perderse esa pata cualitativa? El riesgo de perderse esa parte es que es el riesgo de perder la posibilidad de intervenir sobre esas prácticas según necesidades contextuales y coyunturales, y sobre todo pensar que este número que se puede generar queda como separado de las condiciones que producen el número. Y con esto lo que quiero decir es, tiende por lo general a pensarse, a partir de estas evaluaciones cuantitativas, que la responsabilidad principal por los resultados educativos está en los estudiantes, ¿sí? Porque al no poder mirar más de cerca los procesos, en esa característica cualitativa, lo que sucede es que nos perdemos la parte de la película que es, bueno, a ver, cómo la propia estructura del sistema, cómo las prácticas educativas, cómo la formación, cómo lo que hacemos cotidianamente es parte de la generación de ese resultado. Y acá quiero subrayar una idea central. Pensar el derecho a la educación, ¿sí?, desde la perspectiva que el observatorio lo ha querido plantear, es pensar la responsabilidad estatal, ¿no?, en la producción de los resultados educativos. O sea, si nosotros tenemos un resultado educativo no satisfactorio, no deberíamos poner el acento en los educandos, ¿no?, porque ahí vienen todos los discursos acerca de los contextos socioculturales y demás, sino acerca de cómo la intervención que vamos a realizar desde la política educativa necesariamente puede alterar esos procesos y cómo nos hacemos responsables de esos procesos, no transfiriéndole la responsabilidad a quienes son los que tienen que ver satisfecho su derecho. Claro. Sin embargo, superficialmente, si nosotros miramos el panorama, lo que vemos es que justamente los números parecen ser muy optimistas, porque vemos otra cosa. Sí, por eso a mí me parece importante ampliar la mirada, ¿sí? No es esta la sensación, este optimismo que vos señalas,
el que uno percibe sistemáticamente en el trabajo con muchísimos colectivos docentes. Hay muchísima preocupación en los colectivos docentes porque, digamos, una de las cuestiones que se viene apreciando es una gran distancia entre la concepción de las políticas educativas a nivel central, que esto también lo plantea el informe, con un componente técnico muy fuerte, pero muy separado de las prácticas, y la práctica concreta que todos los días sucede y que llevan adelante los docentes en las instituciones. ¿Qué pasa, Pablo, si se miran distintos aspectos que están aquí contemplados en el informe? Bueno, pienso en cantidad de centros ¿no? de tiempo extendido, cantidad de docentes, de horas docentes cubiertas, de condiciones justamente en las que están los gurises. En ese caso, ¿qué se puede decir? O sea, ¿qué sistema está más complicado? ¿Inicial y primaria, secundaria? Bueno, siempre si vos le preguntás a integrantes de un subsistema... Sí, cada uno te va a decir que... Claro. Si le preguntás nos preguntás a los actores universitarios, vamos a decir, no, el problema está en el bachillerato. Acá lo importante es poder tener una mirada sistémica. ¿Sí? Cada subsistema, cada tramo del sistema educativo cumple una función específica, sobre todo en un tema que es clave: recibir a una nueva generación ya desde la educación inicial y primaria, ¿sí? Y, digamos, colocar en esta nueva generación, en todos sus integrantes, la idea de la posibilidad de la capacidad de realizar aprendizajes. Muchas veces la sociedad, el mensaje que da sobre algunos sectores sociales es: bueno, a estos les cuesta más, estos vienen de situaciones más precarias, y a veces el propio sistema asume eso y genera un tratamiento sobre estos estudiantes que parte de la base de su incapacidad. No hay posibilidad de una construcción educativa si uno como docente, como educador, parte de la base de considerar que aquel con el que tiene que trabajar no es capaz de aprender las cosas que tengo para enseñarle, ¿no? Es mi responsabilidad. ¿Es la concepción de estas autoridades de la educación? No digo que necesariamente sea la concepción, digo que es algo que está muy instalado en el sistema educativo y que uno puede mirar. Y esto es algo sobre lo cual yo quiero llamar la atención por algunos debates que han surgido últimamente. Si uno mira el informe tiene algunas miradas de más largo plazo que establecen que algunas de estas ideas ya vienen instaladas en la educación uruguaya y tuvieron su impacto en administraciones anteriores. No está aquí la idea de decir... bueno, todo esto se está haciendo mal y empezó con esta administración. Hay procesos que son de largo plazo. Pero para no eludir la pregunta sobre los subsistemas, bueno, cada uno tiene lo suyo. O sea, si vos miras inicial y primaria, bueno, ¿qué le pediría uno a inicial y primaria? Bueno, tenemos por ahora 2 años obligatorios de inicial, 6 de primaria, son 8 años. Un niño, una niña debería poder egresar, antes que nada, en esos 8 años. No en 9, 10 u 11. ¿Y con qué debería egresar? Con la alfabetización básica adquirida, lectoescritura, cálculo, conocimientos en ciencias sociales, técnicos, una formación en principio amplia que le permita luego, en un tramo de enseñanza media, ya sea técnica o secundaria, profundizar en aprendizajes más particulares o más específicos. Entonces acá tenemos un problema, porque tenemos niveles de lo que se llama en la educación extraedad, o sea, de estar cursando un año no con la edad teórica que debería tenerse, sino con más años porque uno repitió previamente, que es un gran problema en el sistema. Entonces yo ahí diría, la gran discusión ahí es sobre la repetición en primaria. Luego en enseñanza media, bueno, la gran discusión es efectivamente cómo se logra en sus 2 tramos una socialización, porque acá también hay un componente ya de adolescencia que tiene que ver con trabajar otra serie de elementos de integración social y demás, y cómo se puede transitar por ahí. Claro, si uno mira la enseñanza media en este país y mira la ley de educación que dice que es obligatorio toda la enseñanza media, y yo te pongo arriba de la mesa la estadística que dice, mirá, en el tramo de 21 a 23 no llegamos a un 50% de personas habiendo culminado la enseñanza media, vos me vas a decir, el problema está en la enseñanza media. Yo lo que voy a decir es un problema que se acumula y que uno tiene que mirar en cada tramo educativo. Este para mí es el punto importante. Sin miradas sistémicas es muy difícil encarar los problemas educativos. Y uno de los problemas que tenemos es que nosotros fragmentamos el sistema educativo y a veces pasar de un nivel al otro
es realmente algo muy complejo. No debería ser así. Claro. Si hablamos de la laicidad, algo que también está expuesto aquí en el informe, algo que las autoridades le han dado una importancia relevante, ¿cuál es tu visión de la interpretación que tienen las autoridades en cuanto a laicidad y cómo han actuado, ¿no? Frente a este concepto que ellos tienen? Sí, digamos, Uruguay tiene una tradición republicana de laicidad que le viene fundamentalmente del vallismo, que es una mirada, digamos, muy amplia, ¿no?, acerca de la necesidad que en la educación todos los temas puedan ser tratados, puedan ser discutidos, todas las perspectivas puedan estar sobre la mesa, y que entiende además que el proceso de formación de las nuevas generaciones se da justamente en esa pluralidad de perspectivas y de opiniones fundamentadas. Por supuesto, sin ninguna pretensión de imponer ninguna, pero sin una apertura muy amplia. Esto históricamente siempre ha sido resistido dentro del campo pedagógico, por lo que uno definiría como sectores más conservadores en términos pedagógicos, que tienden a pensar que limitar esa capacidad de tratamiento plural de diversos temas es una buena idea porque pondría a salvo a los estudiantes de una palabrita que en la última década se ha puesto muy de moda en los discursos conservadores, que es el adoctrinamiento. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve a nivel global un movimiento que en términos pedagógicos es muy conservador, de desconfianza sobre los docentes, ¿no?, y de entender muchas veces que la acción de los docentes debe ser tan estrechamente regulada para evitar el fenómeno del adoctrinamiento. Basta mirar las redes sociales, los comentarios sobre temas de educación para ver que esto aparece siempre. Yo creo que esa mirada ha permeado fuertemente esta gestión. Y tenemos lamentablemente, digamos, varios ejemplos en los cuales la utilización del principio de laicidad parece convocar a una especie de no toma de postura, a una especie de neutralidad distante de los problemas, de los debates y de los conflictos, y que coloca muchísima desconfianza sobre la labor docente. Esto yo creo que es un problema, porque lo que uno está percibiendo en distintos ámbitos educativos es temor, ¿no? Temor a poder expresar una opinión, temor a poder plantear una discusión, a abrir a las distintas perspectivas. Y es muy difícil desarrollar un proyecto educativo si quienes lo tienen que desarrollar están permanentemente atemorizados por las consecuencias que eventualmente puede tener su ejercicio profesional. Uh-huh. Y con esto, obviamente, yo no quiero decir que deba validarse cualquier tipo de intervención de un docente sobre la base del principio de laicidad. No, me parece que velar para el cumplimiento del principio de laicidad es algo muy bueno y muy necesario en el sistema educativo. El problema es cuando esa idea de laicidad pasa de algún modo o se contrabandea con una idea de neutralidad absoluta que no permite explicitar cuáles son las discusiones, cuáles son las distintas perspectivas, y además poder finalmente decir, bueno, uno dentro de este debate se está ubicando en cierto lugar, presentando todas las perspectivas. Eso hoy por hoy parece casi algo descabellado, ¿no? Ningún docente se siente autorizado a poder hacer una reflexión de este tipo porque estaría atentando contra la laicidad desde estas perspectivas. Bueno, ayer tuviste un debate ahí en redes con el director de educación, ¿no? Sí. Con Gonzalo Baroni, que él publica en X, pone que en realidad entiende que no se cuidó en la realización y presentación de este informe del que estamos hablando la laicidad, porque únicamente trabajaron y presentaron allí actores opositores de la educación. Sí, por supuesto esa valoración corre por cuenta de Gonzalo, pero bueno, yo le hacía ver que este era un informe que presentó el Observatorio del Derecho a la Educación, que ha tenido muchísimas actividades en los últimos 2 años, sus últimos 2 años de vida. Una de las principales es lo que llamamos el espacio que está en la web como Haciendo Foco, que son dosieres que abordan distintos temas de realidad educativa, en los cuales permanentemente estamos buscando justamente esa pluralidad.
Entonces, a mí me parece que tomar una actividad, que puede ser una de varias, en función de las cuales se vaya presentando este informe, y salir a cruzar con eso, me parece realmente injusto. Yo además le señalaba a Gonzalo que él mismo fue invitado a escribir en uno de estos dosieres justamente sobre formación docente. Él te decía, no seas deshonesto, Pablo, porque esa es una actividad puntual y acá estamos hablando del informe, ¿no? Para nosotros los dosieres son muy importantes. Todos ellos están, creo que vamos ya por 6 a esta altura, están todos colgados en la web. Estuvimos ahí expresando su opinión y pueden entrar quienes nos están escuchando a corroborar esto, columnas de opinión, de desarrollo de Adriana Aristimuño, de Renato Perti, de Patricia Viera, que, digamos, no se ubicarían exactamente dentro de perspectivas opositoras en esta gestión, y que nosotros valoramos muchísimo que, recibida la invitación, hubieran participado. O la misma facultad que hace un mes y medio atrás organizó una jornada sobre educación y tuvimos allí la presencia de Javier Lacida, el presidente del INED, diciendo su perspectiva y planteándola y debatiendo con otros actores. Entonces es como, bueno, sacar un poco de contexto, pero bueno, yo, digamos, le planteaba a Gonzalo que me parece bueno que cada uno se haga cargo de lo suyo, pues si cuando uno lo invitan y hay un espacio de posibilidad de poner una opinión y de participar, bueno, uno confirma esto, que sí, y luego no llega el aporte, bueno, me parece que también, digo esto, cada uno debería hacerse cargo de lo suyo. Yo después, digamos, di por concluido esto, porque me parece que si vamos a rápidamente escalar en 2 tweets a acusaciones de deshonestidad y de ese tipo de cosas que se plantearon, esas son cosas para conversar personalmente. No concibo yo, no parte de una cultura política en la cual un intercambio por una red social lleve, digamos, a descalificaciones personales y que luego esto siga escalando. Me parece que son cosas que en este país se hablan en persona. Y por eso yo daba por terminada la discusión en un siguiente tuit, quedando a disposición para conversar esto personalmente, que no dudo que tendremos instancias con Gonzalo para hacerlo. Cara a cara, quizás. Seguro, claro, porque evidentemente las interacciones allí se dan de otra forma. Claro. A veces uno, en el fragor de querer defender una idea con un teclado enfrente, puede dar algunos pasos que, si los piensa 2 segundos o tiene a su interlocutor allí enfrente, bueno, quizás no lo hace porque se da cuenta que está yendo muy lejos. Pablo, hay otros temas que queremos tratar con vos, como por ejemplo la asunción de Virginia Cáceres, ¿no? Al frente del CODICEN en lugar de Robert Silva, algo que ha generado allí diferentes posturas, diferentes opiniones, sobre todo porque, bueno, no tiene formación docente, si bien es abogada especializada en género y ya ha estado trabajando para esta administración dentro del CODICEN, allí al lado de Robert Silva, bueno, no tiene una formación docente y esto ha sido, puesto sobre todo sobre la mesa desde la oposición, ¿no? Al votar la venia. ¿Cuál es tu evaluación al respecto sobre el hecho de que, bueno, Cáceres, sobre todo, haya participado, por ejemplo, en un acto de la agrupación de Silva? Sí, a ver, diciendo por partes, ¿no? He escuchado a diversos actores, ustedes mencionaban hoy cuando arrancaba el programa a Daisy Iglesias, consejera docente del CODICEN, pero también he escuchado a actores sindicales referirse en términos muy positivos, de muy buena valoración en la relación y en el trabajo conjunto que han tenido con Virginia Cáceres. Esto me parece, más allá luego de la otra discusión, esto a mí me parece importante. Es decir, bueno, está asumiendo la conducción del Consejo Directivo Central una persona que quienes tienen perspectivas en principio diversas están valorando como una persona que dialoga, con la cual se puede intercambiar y que ha generado, digamos, buenos vínculos en estas situaciones. Eso me parece muy bien. Capacidad de negociación. Capacidad de negociación, que creo que justamente en algunos casos es lo que ha faltado. Exacto. En el desarrollo de la política educativa. Como por ejemplo con Silva, ¿no? Quizás esto se ha hecho un poco más difícil. Sin duda que ha sido complejo.
si uno recurre a los mismos actores que ahora están diciendo que valoran muy positivamente la capacidad de diálogo y de negociación de Virginia Cáceres. Es una mujer joven, yo creo que todos esos son elementos positivos. La discusión se ha establecido en lo que tiene que ver con el artículo 58 de la ley 18437, la Ley General de Educación, que fue a su vez, que tuvo algunos cambios a partir de la ley de urgente consideración, ¿no? La redacción anterior de ese artículo era mucho más exigente en términos de que se solicitaba para poder ocupar un cargo de estas características, ¿no? Se hablaba de 10 años de actuación en la educación pública, ¿sí? Lo que dice la nueva redacción que se aprobó a partir de la LUC es trayectoria acreditada en temas de educación. Y ahí es donde se ha establecido la discusión. Bueno, se entiende que Virginia Cáceres, si bien ha participado en esta gestión desde la Secretaría General, no es una persona que pueda presentar méritos acreditados en temas educativos. Y me parece que yo creo que ciertamente es un punto clave, un punto a tener en cuenta. Pues en principio no es alguien que provenga del campo educativo, ya sea de la docencia, de la investigación. Entonces yo creo que ahí hay una dificultad. No parece estarse dando claramente la situación en la cual los criterios que plantea la ley de educación se estén cumpliendo totalmente, ¿sí? Luego, sobre participación en actividades, que era la segunda parte de la pregunta, a mí me cabe, como integrante del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, las mismas inhibiciones que a la presidenta del Consejo Directivo Central. ¿Qué dice la Constitución de la República? Que uno podrá, no deberá realizar actividad política salvo el voto, y que en el caso de directores de entes autónomos podrán participar en actividades que tengan que ver con discusiones programáticas, comisiones de trabajo temáticas sobre temas de... Bueno, ahí habría que valorar si esa actividad estaba en ese sentido o no. Pero como también estoy inhibido de entrar en esa valoración más política, prefiero simplemente dejarlo en un campo descriptivo. Yo creo que todas, quienes ocupamos estos cargos, debemos ser muy cuidadosos de cumplir no solamente estrictamente con la Constitución, que sin duda hay que hacerlo, sino también cuidar las sensibilidades que vienen aparejadas a esas inhibiciones que tenemos constitucionalmente. Y bueno, creo que eso es una responsabilidad que nos compete a todos quienes estamos en esas situaciones. Pablo, para cerrar, estamos en jornada de elecciones universitarias, y bueno, como decano de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, pero también, ¿no?, docente, investigador, estudiante, ¿cómo valorás, ¿no?, la importancia de esta jornada? Es de una importancia superlativa. Nosotros tenemos una universidad que en la mejor tradición latinoamericana, particularmente a partir de la Ley Orgánica del 58, es cogobernada por sus órdenes. Los órdenes efectivamente son quienes toman las decisiones en la Universidad de la República, están representados en los consejos de las facultades, en el Consejo Directivo Central y en lo que en todas las facultades estamos eligiendo hoy, que son los claustros y el claustro, la Asamblea General del Claustro de la Universidad. Por lo cual, para nosotros hoy es un día de fiesta, es un día de reafirmación de nuestro convencimiento de que el cogobierno es la mejor forma de gestionar y de llevar adelante una institución universitaria. Y en línea con esto, lo que surja, lo que hoy digan las urnas en todos los ámbitos en los cuales estamos llamados a votar, nos van a definir la integración plural insisto, particularmente asambleas de claustro y asamblea general, en algunos casos muy concretos se está votando consejos también, pero no es otra cosa que una reafirmación y algo especialmente para tener en cuenta en contextos regionales o internacionales, donde justamente esta idea de que los órdenes puedan gobernar las instituciones está siendo objeto de fuertísimas críticas, ¿sí? Una de las críticas que quizás se vincula con algunos de los temas que conversamos previamente es que tenemos organismos que son colegiados, que son burocratizados, que son pesados y demás. Yo invitaría a quien enuncia una crítica desde ese lugar que
que analice la cantidad de resoluciones que toman los organismos universitarios y cómo esto ha crecido exponencialmente con el tiempo, y que evalúe también los tiempos que lleva la gestión universitaria para quizás con información más concreta poder repensar algunas opiniones que a veces se dan como muy ligeramente. Así que un día de fiesta y que esperamos que dé en definitiva nuevos integrantes que se puedan poner sobre los hombros, como sucede habitualmente, la gestión de la institución. Pablo Martínez, muchas gracias por estar en Nada que Perder. Por favor, muchas gracias a ustedes.